en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros, para contaros un poquito también cómo ha ido nuestro proyecto. Ya estamos también en la fase final y voy a tratar de resumir un poco cómo nos lo planteamos y los principales resultados que hemos obtenido. A ver. Ahora. Bueno, ¿cómo nos planteamos esta iniciativa? ¿Por qué surge, no? Pues surge realmente a raíz de la publicación de una lista que fue emitida por la EFSA en 2015 con un número de materias activas que forman parte de lo que son los productos fitosanitarios utilizados por el sector. Cuando nos planteamos el proyecto, en esa lista de materias activas estaban 77 materias y actualmente esta lista va engordando y ya estamos en torno a 90 materias activas que van de un reglamento a otro, ¿vale? Entonces, realmente está suponiendo un problema para el sector en cuanto a la reducción del número de sustancias para luchar contra las plagas, ¿vale? Tanto en campo, en ese caso, como también en el caso específico de fruta de hueso en post cosecha. Ahora os contaré un poco cuáles han sido esas materias activas más importantes. Es precisamente esta problemática la que nos llevó un poco pues, a la búsqueda de las posibles soluciones, ¿no? Y a emprender esta iniciativa. El objetivo principal ha sido desarrollar pues, diferentes estrategias para dar al sector herramientas con las que luchar frente a la desaparición de esas materias activas. Entonces, el impacto y las denuncias por parte del sector pues, han sido constantes desde la emisión de la publicación de esa lista de materias activas, ¿no? Desde ese 2015 pues, hasta actualmente en la actualidad, ¿no? Entonces, nos encontramos frente a diferentes desafíos, la mayoría de ellos relacionados con esas nuevas legislaciones europeas, ¿vale? Que puede ser incluso una nueva vuelta de tuerca en un sector que ya está considerado un poco pues, débil y frágil en ese aspecto, además. Es importante promocionar sistemas integrados que permitan la sostenibilidad de los sistemas de protección de cultivos y además evitar, sobre todo por parte de los supermercados europeos, un uso inadecuado de esa lista de candidatos para la sustitución, que se dice, esas materias activas, ¿vale? Entonces, frente a estos desafíos también vimos que pudieran surgir pues, nuevas oportunidades, ¿vale? Creemos que dando estos programas de sustitución pueden generarse incluso sinergias positivas entre los propios agricultores. Además, si diseñamos programas de sustitución focalizados no solamente en lo que es el problema o patógeno a combatir, sino ya más enfocados a lo que es el agrosistema completo, dando información también a los agricultores para aumentar la sostenibilidad de sus explotaciones, pues nos van a permitir impulsar esas oportunidades que decimos. Entonces, teníamos claro cuál era el problema, ¿no? Y las herramientas o estrategias que podíamos utilizar. Pero realmente pues, esto afecta a un montón de cultivos, entonces tuvimos que focalizarnos o centrarnos en algunos solo de ellos, ¿vale? Entonces, un poco los socios impulsores del proyecto, que ahora os contaré un poco qué grupo hemos formado, nos centramos, buscamos información y sobre todo impacto de los de distintos sectores en cuanto a exportación, producción a nivel nacional, etcétera, y también en lo que es los distintos cultivos en los que se centra la Unión Europea, ¿no? Entonces, con este contexto seleccionamos los frutos rojos, la fruta de hueso y la uva de mesa. Son en esos tres cultivos en los que nos hemos centrado para proporcionar esas herramientas de sustitución frente a la eliminación o posible eliminación de materias activas. Entonces ya teníamos clara la idea, necesitábamos captar o pedir a diferentes socios o posibles socios potenciales que formasen parte de nuestro proyecto, ¿vale? Ahí arriba a la derecha tenéis una fotografía de todo el consorcio, ya veis que somos muchos. Necesitábamos un representante del sector, ¿vale? Que conociese todos sus problemas pues, de primera mano, que tuviese además contacto directo o posible impulso con las autoridades y entidades gubernamentales para lograr un mayor impacto de esas herramientas que vamos a proporcionar. Este es nuestro representante. Ese socio fue Asaja Murcia y es el que establece el contacto directo con el mapa.
Como coordinadores técnicos económicos, ya sabéis que en este tipo de convocatoria existe esa figura. Estamos la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei, que estamos en Zaragoza, y luego también la parte más importante de nuestro proyecto, que es el sector productor. Como fruta de hueso tenemos a Copaex en Extremadura y en nuestro socio SNEPI a través de un socio subcontratado de Fruit Luxury para los ensayos de cereza en Aragón. Tenemos también la cooperativa Taray en Huelva, para llevar un poco la coordinación de los frutos rojos. Y luego en Alicante la uva de mesa con Galifruit, un socio subcontratado en el que también hemos hecho todos los ensayos de esas estrategias de sustitución en uva de mesa. Y luego, como organismos de investigación o de transferencia, estamos SNEPI en Aragón, IDEAGRO en Murcia y CERIA también. Y luego estamos la Universidad de Zaragoza. Estos tres primeros son los que coordinan más los ensayos de precosecha en la parte agro, y la Universidad de Zaragoza y la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei, que formamos parte del grupo de investigación en alimentos de origen vegetal, coordinamos lo que son la evaluación de la calidad de la fruta y las herramientas o estrategias en post-cosecha. Bien, pues una vez que os he contado esto, supongo que ya os imagináis un poco cuál es el objetivo general de nuestro proyecto, ¿no? Nos lo planteamos para establecer diferentes programas de sustitución o herramientas que llamamos para el sector, para la posible eliminación de esos productos de protección de plantas que llamábamos, las materias activas que forman parte de esa lista de sustitución emitida por la EFSA, ¿vale? Esto nos va a permitir incrementar la competitividad del sector productor de la fruta, anticipando un poco la adaptación de estos cultivos a los nuevos requerimientos europeos. También difundiremos y promoveremos los programas de sustitución desarrollados. De hecho, la semana anterior tuvimos nuestra jornada final también, que la realizamos aquí en Huelva. Y, por último, intentaremos valorar el impacto tanto económico como medioambiental de todas las propuestas sugeridas en el proyecto. Vale, os cuento un poquito así a grandes rasgos cómo lo hemos ido desarrollando. En primer lugar, identificamos las materias activas comunes a varios de los cultivos, en varios de los tres tipos de cultivos que se incluyen en el proyecto, su impacto económico y medioambiental. Teniendo en cuenta todo eso, seleccionamos el difenoconazol, el tuboconazol y el fludioxonil, ¿vale? Frente a esas tres materias activas son frente a las que vamos a diseñar los diferentes programas de sustitución, tanto en precosecha como en poscosecha. Nuestra principal herramienta ha sido lo que llamamos los trinomios de interés, en los que para cada materia activa y teniendo en cuenta el patógeno para los que se aplica y el cultivo, seleccionamos o diseñamos esas herramientas de sustitución. Como veis, hemos propuesto 6 trinomios. Para el tebuconazol, que afecta a todos los cultivos, para el control de oidio y monilínea. El difenoconazol para la fruta de hueso principalmente, que se aplica para evitar tanto oidio como abulladura y cribado y monilínea. Y luego, por último, la única materia activa que nos permiten aplicar en poscosecha, en fruta de hueso, que es el fludioxonil, ¿vale? En principio también teníamos el tiacloprid, que se utiliza para melocotón y ciruelo para el gusano cabezudo, pero justo en enero del 20 ya lo eliminaron, no está permitido su uso, ¿vale? Forma parte de esa ampliación de la lista de materias activas. Ya teníamos claro las materias activas sobre las que teníamos que evaluar esas estrategias y diseñar esas estrategias tanto en pre como en post cosecha. Y ahora teníamos que definir cuáles iban a ser las más adecuadas para cada cultivo. En función de si la materia activa se utiliza en la parte de precosecha, bien como insecticida, herbicida o fungicida o desinfección del suelo, se plantean diferentes líneas estratégicas, ¿vale? En este caso, hemos planteado la aplicación de sustancias biocidas como sustitución de esas materias activas y que son de origen natural, ¿vale? Y luego también hemos hecho pequeños ensayos fomentando diferentes técnicas culturales.
En la parte de post cosecha, frente al Fludioxonil, nos hemos basado en la aplicación de distintas tecnologías post cosecha que nos permiten mantener la calidad de la fruta un poco como herramienta complementaria a la parte que se hace en pre cosecha. Resumo un poquito cómo lo hemos hecho en los ensayos en precosecha y cuáles han sido un poco la metodología. Lo primero que hicimos fue seleccionar los 2 o 3 productos actualmente disponibles de forma comercial para cada uno de los cultivos. De esa parte se encargaron nuestros socios Ceria e Ideagro. Y luego ya fuimos a la aplicación directa en campo. Aquí en las fotos lo podéis ver, como en frutos de hueso, en cereza. Fuimos aplicando esos productos comerciales libres de residuos durante los ensayos y evaluando su eficacia. Algunos de ellos han necesitado estudios in vitro y se han hecho en la Universidad de Zaragoza para definir un poco las dosis y formas de aplicación más adecuadas. En el caso de post cosecha nos hemos basado en 3 líneas estratégicas, como os decía, la aplicación de diferentes atmósferas protectoras, tratamientos de biocontrol frente a el uso de fludioxonil y otro tipo de tecnologías, como pueden ser shocks de CO2 previo al transporte, etc. Todo esto lo hemos ido haciendo en las diferentes centrales de confección de los socios que forman parte del proyecto. Aquí veis algunos ejemplos de estudios de vida útil en los que hemos probado el envasado en atmósfera modificada en ciruelas, en melocotones. También hemos instalado unos sistemas de atmósfera controlada a nivel de palots en nuestra central de frutos rojos. Y como os digo, aplicamos también tanto a nivel de planta piloto, que lo estáis viendo aquí en las fotografías, en el caso de la cereza, productos de origen natural, y como a nivel de central, que hicimos en las centrales de Acopae, que es en fruta de hueso. Todo ello nos permitió un poco seleccionar para cada uno de los cultivos cuáles han sido las estrategias más adecuadas, ¿no? En cuanto a pues luchar contra el desarrollo de esas enfermedades que habíamos definido en los trinomios inicialmente. Pero además necesitábamos ver, en uno de los objetivos ya lo planteamos, cuál ha sido el impacto real del proyecto, ¿vale? Cuál es el efecto real de la supresión de esas materias activas y las herramientas que hemos dispuesto a los socios del proyecto para frente a su sustitución, ¿vale? Para ello hemos elaborado, es una actividad transversal que va durante toda la duración del proyecto y que finalizará ahora en la fase final del proyecto y que consiste en un estudio del impacto tanto medioambiental como socioeconómico, ¿vale? Hemos comparado el estado del suelo, de la flora y la entomofauna en cada uno de los cultivos antes de aplicar esas estrategias y después, ¿vale? También hemos evaluado costes de productividad y rendimiento, pues en cuanto al rendimiento medio por hectárea, costes de cultivo por año, etcétera, viendo un poco la comparación siempre en esos ensayos con nuestros lotes testigos tratados convencionalmente, con esas materias activas que potencialmente van a desaparecer, como con los lotes en los que hemos aplicado las distintas alternativas. Ya sabéis que en estos tipos de proyectos, en los grupos operativos en los que participamos tanto pues la parte más empresarial o los organismos de investigación, asociaciones, etcétera, pues les da mucha importancia a lo que son todas las actividades de difusión y promoción, ¿no? Como estamos hoy en la jornada. Entonces, hemos participado y organizado un montón de jornadas de difusión técnicas y de formación que, como a vosotros, pues nos ha coincidido mucho con todos estos meses de pandemia y que nos hemos tenido que ir adaptando. Hemos difundido también en cada uno de los boletines trimestrales por parte de Asaja pues cómo iban nuestros resultados, el networking con otros grupos operativos, como estamos haciendo aquí. Participamos en jornadas técnicas y ferias, congresos, pues... Y todos te quedan, disculpa. Sí, nada, ya estoy terminando, sí. Y participamos en diferentes ferias, pues cuando todavía podíamos estar ahí juntos. Ahora ya parece que vamos retomando, ¿verdad? Aunque sea con estos formatos híbridos, congresos online. En la universidad también hemos hecho difusión del proyecto en actividades docentes.
diferentes medios de comunicación. Desde nuestros socios CERIA se han ido redactando hojas divulgativas que están disponibles para el sector y en nuestras redes sociales, etcétera. Y así, como para terminar, a grandes rasgos y en números generales, os he querido incluir algunas principales conclusiones para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hemos diseñado más de 10 protocolos de sustitución con buenos resultados de eficacia en aplicaciones preventivas, principalmente, en algunos casos también curativas. En ninguno de ellos hemos utilizado esas materias activas. En la mayoría de los casos, esas tecnologías post cosecha nos han permitido aumentar la vida útil más de un 20% en muchos cultivos. Y también la creación de una estrategia de difusión. Ya veis que hemos tenido pues, bastante impacto en las redes con las métricas que ahí os pongo y que al final pues, que también es un buen resultado en cuanto a llegar al sector, ¿no? Esa transferencia de los conocimientos adquiridos y al final que es nuestro último objetivo, ¿vale? Entonces, hemos visto que estos tratamientos alternativos hoy en día no son solo una opción, es más que nada una obligación, un compromiso, una oportunidad para rentabilizar nuestras producciones. Entonces, ya sabemos cómo hacerlo, el modelo de trinomios nos ha funcionado muy bien, podemos replicarlo en otro tipo de ensayos y ahora nos estamos un poco planteando con todos los socios pues tener ahí esa segunda vuelta del proyecto para ir continuando y terminar esos flecos que nos han quedado por ahí pendientes.